Hola, buenas tardes, queridos hermanos. Pues nuevamente estamos aquí y vamos a dar inicio ahora sí a el curso bíblico para comprender mejor la Biblia. Bien, pues ayer estuvimos nosotros viendo el tema de la revelación, pero la revelación dentro del documento de la Dei Verbum. Y bien, ahora lo que vamos a hacer nosotros es pues atender al siguiente tema. Este tema se llama la Biblia, así tal cual. Ese es el título del tema de hoy, la Biblia. Y bien, pues entonces vamos a empezar a adentrarnos a el conocimiento de este libro que todos conocemos como Biblia. Y por cierto, pues vamos a iniciar con nuestra oración, que va a ser un salmo que viene aquí precisamente en la Biblia. Los invito a que tomen su Biblia y vayan al Salmo número 1. El Salmo número 1 pues nos hace mención de que es bien importante que los seres humanos meditemos en la palabra del Señor, meditemos en la ley del Señor, meditemos en la enseñanza del Señor. Así de que los invito a que hagamos la oración pues con este salmo, el Salmo número 1. Nada más vamos a leer los versículos del 1 al 3. Entonces vamos a hacerlos como oración en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor, y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo, y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen del Magnificat, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces, pues es momento de empezar nuestro tema. El tema de hoy lo titulamos la Biblia. Y bien, para empezar, hay que empezar con el concepto, ¿sí? Con la palabra Biblia. Y bien, hemos de decir que la palabra Biblia tiene su origen en el sustantivo griego biblión, que significa libro. Bien, entonces, casi como definición, y hay que anotarla porque puede ser que sea pregunta de examen. La palabra Biblia tiene su origen en un sustantivo griego, biblión, que significa libro. Bien, allí tiene su origen, pero en nuestro español nosotros a la Biblia la nombramos así, Biblia. Bien, lo que pasa es que la palabra Biblia, aunque su origen lo tiene en el sustantivo biblión, la palabra Biblia es una palabra que está en modo plural de ese sustantivo griego que ya mencionamos, que es biblión, ¿sí? Hagan en cuenta que en griego libro se dice biblión, libros, es decir, en plural se dice Biblia. Por eso podemos decir entonces que Biblia pues es el modo plural de este sustantivo griego que nosotros decimos biblión. Y bueno, le decimos así Biblia porque efectivamente lo que vamos a encontrar aquí en la Biblia son 73 libros. Es decir, estamos hablando de algo en plural, ¿sí? Si solamente fuera un solo libro, le diríamos biblión. Pero el detalle es que aquí en la Biblia lo que encontramos son 73 libros. Por eso estamos hablando de un libro que contiene varios libros. Es decir, estamos hablando de algo en plural, por eso le llamamos Biblia. Y bien, esta manera de referirnos a este libro sagrado, que le decimos Biblia, lo nombramos Biblia, incluso lo encontramos por allí en la misma palabra de Dios. Si vamos nosotros al libro de Éxodo, capítulo 17, versículos 14, incluso también si vamos al libro de
primer libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 9, sobre todo en la versión griega, la versión de los 70, vamos a encontrar que es muy usual que para referirse a los libros sagrados, ya en el Antiguo Testamento, sobre todo en griego, pues se referían así a estos libros sagrados, como Biblia. Incluso en griego, libro sagrado se dice ta Biblia ta Hagion, ¿sí? Ta Biblia ta Hagion. Entonces, pues es así como entonces podemos decir pues el origen de este concepto, el concepto Biblia. Bien, y curiosamente, pues esta misma palabra, Biblia, tiene también sus raíces en el nombre de una ciudad fenicia que está ubicada en la parte norte de Israel, y que los griegos, cuando conquistaron aquella zona de Asia, pues de la Tierra Santa, le llamaron precisamente así, le llamaron Biblos. De ahí entonces, pues de allí vino esta costumbre, pues, de que surgiera lo que hoy nosotros conocemos como Biblia. Bien, los griegos a este lugar, a esta ciudad fenicia del norte de Israel, le llamaron Biblos porque era un puerto en donde había mucha producción de material para la escritura, para escribir, es decir, mucho papiro. Y no solo se producía el papiro en la ciudad de Biblos, sino que también allí pues se comercializaba, y bueno, entonces aquella ciudad se hizo muy famosa precisamente por eso. Por eso podemos decir que la palabra Biblia, aparte de tener su origen en el concepto biblión, también tiene pues como acercamiento al origen de aquella ciudad fenicia, que los griegos le pusieron así, Biblos. Y bueno, pues el papiro, ¿qué es? ¿O qué es lo que se producía en aquella ciudad llamada Biblos? Bien, el papiro va a ser precisamente pues un material que los habitantes de aquellos lugares lo sacaban de una planta. Y entonces aquella planta pues la cortaban, le quitaban el tallo de la planta y entonces le empezaban a golpear con una especie de mazo, un martillo. Y ponían tiritas así o tallos así y entonces los golpeaban y aquello se iba quedando como plano. Pero después ponían otros tallos de manera transversal o al revés y también lo golpeaban. De tal manera que con el tiempo, con el paso del golpe, iba quedando aquella especie como de lámina, obviamente conformada de tallitos de papiro, tanto horizontales como verticales, que obviamente con la babita que soltaban aquellos tallos, aquellas plantas, pues como que se pegaban. Y obviamente después de que lo golpeaban, pues ya quedaba entonces una lámina así. Aquello era el papiro. Y el papiro se producía precisamente en Biblos. Bien, pues con el tiempo estos conceptos empezaron a significar eso, pues este material donde se escribía pues los mensajes, ¿no? O las cosas importantes. Pero bueno, entonces en cuanto al concepto Biblia, con esos dos datos pues le dejamos, ¿sí? O sea, tiene su origen en Biblos, que es una palabra griega en singular, pero pluralizando ese sustantivo, pues termina siendo Biblia. Y Biblia también tiene como su relación con aquella ciudad donde se producía y se comercializaba el papiro. Bien, pues dejamos a un lado entonces el nombre de la Biblia y pasamos a lo siguiente. Para nosotros, la Biblia es un libro importantísimo, ¿sí? Para nosotros la Biblia es pues el libro por excelencia, le vamos a llamar nosotros así, ¿verdad? No ha habido y no puede haber un libro pues de tanta trascendencia y tan importante y que se haya traducido a tantos idiomas y que se haya seguido escribiendo tantas veces y durante tanto tiempo como lo que nosotros conocemos como la Biblia. Es de verdad pues un libro increíble, ¿verdad? Nosotros le llamamos pues el libro por excelencia. Curiosamente,
pues no es un libro que tenga por ahí solo historia, o no es un libro que tenga solo poesía, no es un libro que nos transmita ciencia o cuestiones de arte o cuestiones de geografía. No, es un libro que simplemente, pero aquí viene lo fuerte, ¿verdad?, contiene la palabra de Dios. Es decir, aquel mensaje de Dios que tiene para los hombres. ¿Y cuál es ese mensaje? Ayer lo veíamos. El mensaje que encontramos en la palabra de Dios es que Dios se reveló, se dejó ver a la humanidad manifestándose en su Hijo, en Jesús. Y gracias a Jesús alcanzamos la salvación. Por eso es que este libro, nosotros decimos así, ¿verdad? La Biblia contiene la palabra de Dios, o sea, la revelación divina que en un momento dejó de ser oral, ayer lo decíamos, empezó a ser escrita y quedó así como un mensaje de Dios, como ese Dios que habla, como ese Dios que se comunica a la humanidad, como ese Dios que transmite su voluntad divina, que es salvarnos. Bien, pues para nosotros este libro que llamamos Biblia es sumamente importante por lo siguiente, por su mensaje. Esto no quiero que lo olviden, Es importantísima la Biblia por su mensaje. Porque miren, pues lo digo así pues, porque en realidad hay alguna religión, como son los judíos, que le llaman la religión del libro. Es decir, para los judíos lo importante es el texto, es el libro tal cual. Para nosotros como católicos, el libro sí es importante, pero lo más importante es lo que contiene el libro, es decir, el mensaje de la palabra de Dios. Y por eso mismo hemos de decir que este libro es el libro por excelencia, porque es Dios comunicándose a los hombres, es Dios hablándole a los hombres. Y bueno, este libro hemos hecho la experiencia de que ilumina, ¿sí? El mensaje que contiene la Biblia es un mensaje que viene a iluminar el camino de todos los seres humanos que quieran, obviamente, recibir este mensaje. También, pues, es el libro que alimenta. Recordemos que Dios en su palabra se queda como alimento. Por eso nosotros en la Santa Misa decimos, ¿no? Vamos a la misa a recibir el pan de la palabra y el pan eucarístico. ¿Por qué? Porque la palabra es alimento, ¿sí? Entonces es un libro que alimenta, y yo creo que en nuestros tiempos de tanto suicidio, de tanto dolor, de tanta depresión, ocupamos que nuestras almas, nuestras vidas, nuestros corazones se alimenten del mensaje que viene en la Biblia. También la Biblia es un libro que corrige, ¿sí? Aquí vienen obviamente pues mandamientos, aquí vienen normas, aquí vienen parábolas, mensajes que pretenden que nuestra vida se vaya corrigiendo. Nosotros no podemos ser los mismos, pues una vez que no conocíamos a Dios en su palabra y después de que lo lleguemos a conocer. Es necesario saber que sí necesitamos dejarnos corregir. A mí me encantan mucho las cartas de San Pablo, porque San Pablo es así, muy fuerte, muy tajante, muy exigente, ¿no? Y es que esa es la propuesta que él entendió, ¿verdad? La asumió, la propuesta de Cristo, y entonces empezó a predicar así. Por eso podemos decir que este libro, el que llamamos Biblia, es un libro que nos corrige. No quiere que nosotros sigamos pues con el error, con el pecado, con el vicio. No, Dios quiere hablarnos en su palabra y quiere que nos corrijamos. Por eso podemos decir que aquí en la Sagrada Escritura hay exigencias, Si vamos, por ejemplo, a las cartas de San Pedro, ya casi en la parte final de la Biblia, vamos a encontrar un apartadito que se llama así: exigencias de la vida cristiana. O si vamos a los evangelios, por ahí dice, exigencias para aquellos que quieran ser mis discípulos. Y es donde viene aquella frase de, el que no carga con su cruz, renuncia a todo lo que tiene y me sigue, no es digno de mí. Entonces veamos, en la Biblia el mensaje también nos sirve pues para corregirnos,
y para exigirnos. Y obviamente, lo hemos dicho ya mucho, es un libro sagrado. ¿Por qué es un libro sagrado? Porque contiene la revelación de Dios, es decir, Dios se manifestó en Jesucristo. A lo mejor esto lo he dicho muchas veces, pero es lo que quiero que quede claro, ¿no? Que aquí tenemos a Dios hablándonos. ¿Cómo? En el testimonio de su Hijo que nos dan los evangelios. Por eso es bien importante, como pues que yo lo repita, ¿no? Disculpen que lo repita tanto esto de que Dios se reveló a la humanidad a través de Cristo. Cristo un día muere, resucita, sube al Padre, y los discípulos en algún momento van a poner por escrito todo lo que escucharon de Jesús. Y ahí entonces entra el tema de la revelación que comentábamos ayer, el tema de la transmisión de esa revelación, el tema de que el magisterio cuida que esa revelación en ese proceso en el que se transmite, pues se transmita con autenticidad, con verdad y de manera íntegra. Pero bueno, son como una síntesis de lo que vimos ayer, ¿verdad? Pero entonces seguimos. La Biblia, pues es un libro sagrado. Bien, y bueno, la misma Sagrada Escritura, fíjense que nos da como, pues por ahí nos propone unas imágenes de lo que es la Biblia, es decir, la Biblia habla por sí misma. Los invito a que vayan a la Biblia y veamos la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 12 al 13. La carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 12 al 13. Y bueno, dice de la siguiente manera. Dice la palabra, bueno, no dice la palabra, a ver, permítanme, déjenme lo encuentro porque ya se me extravió. Mira, aquí lo tenemos. Hebreos 4, 12 al 13. Dice así, ustedes léanlo por allí en casa. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces, al menos este texto de la carta a los Hebreos ya nos dice algo más de lo que es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. Y que ya lo hemos venido diciendo muchas veces, pero quiero que no se nos olvide. Pero vean, es palabra de Dios viva y eficaz. O como decía, al menos la versión de la Biblia que yo leí, tiene vida y tiene poder. O sea, el mensaje de lo que encontramos en la Biblia es un mensaje vivo, tiene poder y es capaz de penetrar a nuestros corazones y hacer que allá en el interior de nosotros haya precisamente este cambio, esta conversión, esta transformación, esta nueva vida. Porque efectivamente Dios pues tuvo ese plan, ¿no? Salvarnos. ¿Cómo? A través del mensaje de su Hijo. Pero Cristo hoy ya no está. ¿Qué tenemos de Cristo? Su mensaje en la Sagrada Escritura, que obviamente está en este libro que llamamos la Biblia. Bien, de repente nos han criticado mucho por ahí a los servidores de la palabra, porque donde quiera llevamos la Biblia. Casi, ¿verdad? Así como que oyes, pues vas para acá y llevas la Biblia, vas para allá y llevas la Biblia. Y bueno, pero es que la verdad es esta. Aquí está claro, ¿no? Es palabra de Dios viva y eficaz. Es Dios hablando, es Dios queriendo que cambiemos. Es el mensaje de Dios que nos quiere salvar. ¿Cómo abandonar la Sagrada Escritura? Y más cuando el día de ayer escuchábamos que la Dei Verbum decía, la Sagrada Escritura, el mensaje de la Sagrada Escritura es el alma de la teología, es decir, es lo nuclear, es lo central. Incluso va a haber documentos, por ahí otros documentos que llegan a decir también que el mensaje de la Sagrada Escritura es el alma de la evangelización.
Incluso vamos a tener un documento bien importante que se lo recomiendo que lo lean. Se llama Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium, sí, Evangelii Gaudium. No, pero ya dudé si es el que les quiero comentar. Evangelii Nunciandi. Evangelii Nunciandi. Este documento, que salió como a los 10 años después de que había terminado el Concilio Vaticano II, Evangelii Nunciandi, dice allí pues que la iglesia después de Vaticano II tiene que ser una iglesia que evangelice, ¿sí? Todos los bautizados están llamados a ser profetas, reyes, sacerdotes, misioneros que evangelicen. Y dice el Evangelii Nunciandi que se evangelice la cultura, que se evangelice la política, que se evangelice pues todos estos ambientes sociales. Dice, pero no olviden que la manera principal, ¿verdad?, de cómo podemos nosotros evangelizar, es decir, comunicar el evangelio, la buena noticia de Jesús, la revelación del Padre que se hizo plena en Jesús. Dice, lo principal es comunicar la palabra de Dios. Toda evangelización tiene que ser con la palabra de Dios después de Vaticano II. Si rezas un rosario, métele por allí un texto de la palabra de Dios. Si vas a iniciar tu reunión cursillista o de matrimonios o de juvenil, haz un salmo como oración inicial para que la palabra ilumine aquel momento sagrado de convivencia, de formación cristiana o lo que sea. Pero siempre la palabra tiene que ser hoy el centro. Bien, entonces veamos que la carta a los hebreos lo deja claro. Lo que tenemos aquí es un mensaje vivo y eficaz. Así es que dejémonos interpelar por esta palabra, creámoslo. Y en realidad yo se los digo pues por experiencia propia. La manera de cómo podemos caminar en una vida de virtud es pues buscando siempre escuchar a Dios que nos habla aquí en la palabra, ¿sí? Claro, sabemos que la conversión, ¿verdad?, y el ganar, el alcanzar una vida de virtud es a lo largo de toda la vida. Pero claro, pues hay que empeñarnos en conocer cómo vivió Jesús, cuáles fueron sus sentimientos, cuáles fueron sus palabras, sus hechos, y así entonces nosotros cristianizarnos, ser verdaderos cristianos. Bien, entonces, pues no olvidemos, ¿verdad?, que entonces la Sagrada Escritura, pues ya lo decíamos ayer también, fue inspirada por el Espíritu Santo. Y si fue inspirada por el Espíritu Santo, pues obviamente es muy importante. Incluso vean otro texto bíblico, segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Se lo repito, segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Bien, vamos a buscarla rápidamente, es casi en la parte final. Y veamos lo que dice San Pablo a Timoteo en relación a la palabra de Dios. Vamos a ver que aparte de que esta palabra es viva y eficaz, sirve para muchas cosas. Es segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Dice, toda escritura o toda palabra de Dios está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar a una vida de nueva y de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de obras buenas. Entonces veamos, la palabra tiene esta finalidad, va a decir San Pablo a Timoteo, dice, la palabra nos tiene, primero, es inspirada por Dios, ¿sí? Entonces no es cualquier libro, no es un libro solo, bueno, algunos pensarán que es como un libro de recetas, pero no, es un libro inspirado por el Espíritu Santo y obviamente que nos debe de llevar a corregirnos, educarnos y crecer en la vida divina para que nosotros seamos gente que obre
pues de la mejor manera. Obras buenas, obras santas, ¿sí? Imagínense ustedes si todos los seres humanos conociéramos a este Dios amor que nos habla en la Sagrada Escritura. Pues nuestras sociedades serían diferentes, nuestras familias serían diferentes. Por eso estamos convencidos de que tenemos que seguir predicando, anunciando, comunicando, como misioneros que somos, el mensaje de la palabra de Dios que viene en la Biblia. Bien, pues sin duda para que este mensaje llegue al corazón es necesaria la disposición en cada uno de nosotros. Si no hay disposición a escuchar a Dios a través del mensaje divino de la Biblia, miren, vamos a poder leer y leer y leer y no va a verse ningún fruto. Es necesario que de veras con mucha humildad, con mucha sencillez de corazón, nosotros le digamos al Señor: Señor, transfórmame, aliméntame, háblame, que yo te escuche, ¿sí? Que tú me conduzcas por el camino del bien, que tú seas mi Señor y mi Dios. Es necesario entonces docilidad. Y la docilidad obviamente la da el Espíritu Santo. Bien, pues pasemos más adelante. También hay que decir, ¿verdad?, que la Biblia contiene la revelación divina. Entonces, como una frase pues que hay que anotar aquí y acá también es: la Biblia contiene la revelación divina. Y por eso su gran importancia, por eso la gran importancia de este libro. El Vaticano II, ya lo dijimos, ¿verdad? Y ayer, gracias a Dios, lo revisamos. El Vaticano II escribió precisamente eso, que la revelación divina se encuentra aquí, en la Biblia, en el mensaje que encontramos en la Sagrada Escritura. Bien, pues hay que decir también que lo importante del contacto con la palabra de Dios, con la Biblia, no es que la conozcamos mucho en cuanto a conceptos, en cuanto a teorías, en cuanto a conocimiento así como teórico. No, lo importante es que mi vida se vea impactada por el mensaje de Dios, que mi vida se vea iluminada por el mensaje de Dios, que mis acciones, mis pensamientos, mis actitudes se vean de veras corregidas e iluminadas por el mensaje de Dios. Solamente así podremos decir que entonces el mensaje de Dios es vivo y eficaz, cuando yo muestre a los demás que de veras este mensaje me está transformando. Bien, pues es de veras riquísimo pues conocer la Sagrada Escritura y alimentarnos de ella. Bien, dejamos a un ladito el tema de que Dios se revela en la Biblia o de que la revelación de Dios está en la Biblia y pasamos a otro temita, al tema de que la Biblia está dividida en capítulos y en versículos. Yo creo que ustedes han visto ya que tenemos aquí números grandes, donde quiera que vayan, ¿verdad?, tienen números grandes. Estos números grandes se llaman capítulos. Pero si ponen atención, van a encontrar por ahí también números pequeñitos. Bien, estos números pequeñitos se llaman versículos. Y bueno, pues toda la Biblia está dividida así, en capítulos y en versículos. Y bien, pues esta división, ¿verdad? Esta división la hicieron por allí unos personajes que más adelante lo vamos a mencionar. Pero antes de avanzar a aquello, hay que decir que la Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento va a tener 46 libros y el Nuevo Testamento va a tener 27 libros. Y bueno, pues el Antiguo Testamento, es decir, esos 46 libros, pues nos narran desde la creación hasta obviamente el último de los profetas, que ya nos anunciaba obviamente la venida del Mesías, la venida de Jesús. Y el Nuevo Testamento pues nos va a iniciar con la vida de Jesús y va a concluir con la muerte del último apóstol, que va a ser Juan el Evangelista. Entonces, bueno, de manera muy sintética y general y así podemos decir eso.
Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad? Yo sé que esto a lo mejor es un poco básico, pero por ahí puede haber personas que a lo mejor es la primera vez que se encuentran con un estudio bíblico. Y bueno, dijimos que el Antiguo Testamento, 46 libros, el Nuevo Testamento, 27 libros. En su conjunto, la Biblia tiene 73 libros, no se nos olvide. Bien, ahora vamos a ver qué contiene el Antiguo Testamento. Fíjense que el Antiguo Testamento, es decir, esos 46 libros, podemos dividirlos en 3 secciones, ¿sí? El Antiguo Testamento podemos dividirlo en 3 secciones. La primera sección se llama la ley, o algunos también le conocen como la Torá. En hebreo ley se dice Torá, y otros también le llaman a esta primera parte, le llaman el Pentateuco. Bien, ¿y qué abarca este primer bloque? Este primer bloque va a abarcar los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿sí? Entonces, estos 5 libros son conocidos como la ley. Después tenemos un segundo bloque que van a ser los profetas, ¿sí? Los profetas, así como la ley en hebreo se dice Torah, profetas en hebreo se dice Nebim, los Nebim. Bien, los profetas pues van a ser Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Abdías. Y bueno, toda una serie de profetas. Estamos hablando que son 12 profetas, ¿sí? Y aparte de estos profetas mayores, que se le conocen así, vamos a tener también lo que se le conocen los profetas menores. Los profetas menores van a ser los libros de José, Jueces, 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes. Entonces vamos a tener en este segundo bloque 2 secciones: profetas mayores y profetas menores. Y bueno, un tercer bloque de la Biblia van a ser lo que se le conoce como los Ketubim, o en español decimos los otros escritos. En los otros escritos vamos a tener por allí una sección dedicada a los libros sapienciales, que van a ser Sabiduría, Eclesiástico, Eclesiastés, y también tenemos por allí Proverbios, y obviamente pues el libro de Job. Estos son los sapienciales. Y también vamos a tener una sección que se llama los midráshicos. Los midráshicos también se les van a poner otro nombre, se les van a poder llamar historias ejemplares. Y estos son precisamente pues Ruth, Tobías, Judith, Esther, precisamente estos 4. Y dentro, igual, de este tercer bloque vamos a tener los libros apocalípticos, en donde también entra el profeta Daniel y una parte de Zacarías. Y una última sección van a ser los libros históricos, 1 y 2 de Crónicas, 1 y 2 de Macabeos, y los libros de Esdras y Nehemías. Bueno, a lo mejor los hice bolas, ¿verdad? Porque hubiera sido bien quizás escribir esto, pero son 3 bloques en el Antiguo Testamento. Vamos a tener la Torá o el Pentateuco, los profetas y los otros escritos. La Torá o el Pentateuco son 5 libros, los profetas son 12 mayores y 12 menores, y los otros escritos que van a ser los libros sapienciales, los libros midráshicos, los libros apocalípticos y los libros históricos. Entonces vean que es como muy sencillo de dividir pues lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Ahora pasemos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento podemos dividirlo en 7 partes. Primero, la sección así como más importante, los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Estos son los evangelios sinópticos. Después, una segunda parte del Nuevo Testamento va a ser Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, aunque muchos especialistas afirman que
forma parte de una obra que escribió San Lucas. En realidad, pues, por tener como un poquito de diferencia en cuanto al estilo de narrar y en cuanto al estilo, pues, de formas literarias que hay en ese libro, por eso lo ponemos aparte, no lo ponemos dentro de los evangelios. Y bueno, pues Hechos de los Apóstoles nos va a relatar los comienzos de la vida de la iglesia y nos va a presentar principalmente a los dos grandes misioneros, por un lado Pedro y por otro lado San Pablo. También, una tercera parte del Nuevo Testamento van a ser las cartas de San Pablo. Las cartas de San Pablo pues son 13, así lo dice nuestra tradición católica. Y bueno, una cuarta parte de los libros del Nuevo Testamento va a ser la carta a los hebreos, que en algún momento se decía que era de Pablo, pero hoy la mayoría de especialistas en Sagradas Escrituras afirman que no es de Pablo esta carta, por eso la ponemos aparte. Y bueno, una quinta sección del Nuevo Testamento va a ser los escritos de San Juan. Y ahí metemos el Evangelio de San Juan y las cartas de San Juan, las cartas juánicas. Y bueno, una sexta sección del Nuevo Testamento van a ser las llamadas cartas católicas, que van a ser Santiago, 1 y 2 de Pedro, San Judas, y la 1 y 2 de Pedro. Y finalmente, una séptima sección del Nuevo Testamento va a ser el libro del Apocalipsis. Entonces vean, en el Nuevo Testamento sí hay como más variedad, tenemos evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, luego la carta a los hebreos, las cartas juánicas, las cartas católicas y el Apocalipsis. Van a ser pues las 7 secciones que componen el Nuevo Testamento. Después vamos a tomar pues como el tiempo para ir viendo lo que contiene cada uno de los libros. Pero lo que sí hay que decir es que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ayer lo dijimos, forman parte de un mismo plan de salvación que Dios tuvo y que se fue revelando poco a poco, progresivamente a lo largo de la historia. Recuerdan, ¿qué era la economía de la salvación? Ayer lo dijimos. La economía de la salvación era este recorrido como proceso en Dios, donde Dios se va manifestando poco a poquito, progresivamente, hasta llegarse a mostrar de manera plena en Jesucristo. Y bueno, en los libros de la Biblia eso es lo que encontramos. En el Antiguo Testamento, principalmente la historia del pueblo de Israel, pues bien completita, ¿verdad? Desde al principio, la historia de los patriarcas, después pues la historia de la conquista de la tierra, después tenemos la historia pues de los jueces, después tenemos la historia de los profetas, al mismo tiempo ahí tenemos la historia de los reyes, la época de la monarquía, más adelante tenemos pues igual la época de los profetas y así hasta llegar a Jesús. Ya en el Nuevo Testamento tenemos a Jesús. Después Jesús muere, resucita, sube al cielo, viene la época de la iglesia en Hechos de los Apóstoles y ya en la parte final tenemos las cartas de San Pablo donde se nos narra pues muchas experiencias que tuvo Pablo en el trabajo de evangelización de aquellas comunidades. Entonces vemos todo un recorrido de pueblos, de personajes, historias, pero en medio de todas estas historias, personajes y situaciones, Dios actuaba, Dios intervenía, Dios se presentaba de manera cariñosa, con amor, y bueno, hasta que envía a su Hijo, y bueno, su Hijo da la vida por nosotros, y nosotros alcanzamos la salvación creyendo en Jesús. Bien, ahora sí, dejamos a un ladito el tema de los libros que componen la Biblia, para pasar al tema que ya me había adelantado, que es el tema de capítulos y versículos. Fíjense que, pues ya les decía, ¿no?, que aquí tenemos números grandotes y números chiquitos. Los números grandes son los capítulos, los números chiquitos son los versículos. Y bueno, es un sistema que se ideó hace tiempo, ¿verdad? ¿Para qué?
Para que para nosotros fuera un poquito más fácil encontrar las citas bíblicas. Y bueno, quien puso la división de los capítulos fue un hombre llamado Esteban Langton. Y quien puso la división de los versículos va a ser Santos Panini, aunque él no alcanzó a terminar. Quien va a terminar este trabajo, pues importantísimo, va a ser un personaje de nombre Roberto Esteban. Y bueno, así es entonces como para nosotros hoy en día, pues tenemos una Biblia dividida en capítulos y en versículos. Bien, finalmente, ¿verdad? Finalmente, ¿cómo y cuándo se escribió la Biblia? ¿Sí? Esa es la pregunta que vale la pena hacernos. ¿Cómo y cuándo se escribió la Biblia? Bien, pues para resolver estas preguntas necesitamos echarnos un vistazo a la historia del pueblo de Israel. Necesitamos echarnos un clavado a la historia del pueblo de Israel para poder comprender cómo fue que se fue formando pues la Sagrada Escritura, la Biblia. Ya dijimos ayer un poquito de cómo se formó los evangelios, pero ahora hay que decir algo de cómo se formó el Antiguo Testamento, sobre todo teniendo en cuenta pues la historia del pueblo protagonista del Antiguo Testamento, que es el pueblo de Israel. Pero bien, pues para darnos ahora sí que un vistazo, ¿verdad? Y para adentrarnos en este tema de cómo y cuándo se escribió la Biblia, que es necesario, pues les digo, conocer la historia de Israel, pues eso lo vamos a dejar para el día de mañana. Ese va a ser el tema precisamente del día de mañana, la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, la historia de Israel, ¿verdad? Así es de que bueno, pues hermanos, el tema aquí termina, viene el momento de que nos escriban allí en los comentarios sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes.